que viene y de ahí rendir el parcial. Solo pueden rendir parcial los que tengan presentados y aprobados todos los trabajos prácticos. Eso implica que todos los ejercicios de cada práctico deberían estar aprobados, porque si no el promedio va a bajar y capaz no llegan a la nota mínima. Así que eso sí les pido que presten atención. Si alguno todavía no lo hizo, carguen el trabajo práctico porque no se vuelven a abrir. Así que hasta el lunes tienen que estar cargado práctico 1, 2 y 3. Y la semana que viene cargar el práctico 4, solo hasta el domingo, porque el lunes 27 ya es el parcial, así que ese día vence un día antes el práctico. ¿Tienen alguna consulta de los primeros prácticos? Entré ayer al foro, sigue sin haber ningún comentario en el foro de la tarea preactiva del práctico 2 que les había pedido que hagan. Así como ahora les estoy haciendo también el recordatorio de qué cosas vencen, qué entra en parcial y qué no, en la facultad se tienen que acostumbrar a ustedes mismos llevar ese control, porque nadie va a estar toda la carrera diciéndole tal día se presenta una tarea, hasta tal fecha hay que presentar un trabajo, tal día es el parcial. Si ustedes no se ponen sus propios recordatorios en la carpeta, en el calendario, en el celular, esas cosas dependen de ustedes nada más. Así que por eso igual las tareas preactivas y todo el desarrollo de los trabajos prácticos no es porque yo necesite que ustedes lo hagan, sino que justamente para que ustedes vayan estudiando. Nos queda una semana para el primer parcial. No sé si hay alguna consulta de estos prácticos, si no empezamos con el trabajo práctico 3. Profe, yo tengo una consulta con respecto al horario del parcial el día 27. ¿En qué horario se sabe? Si no me equivoco es a las 8 de la noche. Ah, A ok, ver. ok, ok. Es la misma modalidad, es a través de la plataforma, cada uno se conecta y Sí. rinden. Sí, a las 20 horas, todos son a las 20 horas. Y fíjense que tienen muy poquito tiempo, por si hay mucha gente que por ahí se confía y dice, bueno, voy al recuperatorio directamente. No se los recomiendo, porque en esta materia tienen que aprobar el parcial para poder seguir cursando. Si a ustedes les llegara a ir mal, acá les comparto, estas son las fechas. Fíjense que si a ustedes les llegara a ir mal, ¿qué pasa en el primer parcial? Tienen para recuperar el 30, o sea que es esa misma semana se rinde el recuperatorio. Así que lo que tengan estudiado prácticamente hasta ese lunes es casi todo lo que van a tener estudiado también para el recuperatorio. Entonces fíjense que tienen nada más que esos 3 días de diferencia entre el parcial y el recuperatorio. Sí o sí tienen que estar aprobados el parcial o el recuperatorio para seguir cursando. El alumno que no lo aprobó lamentablemente queda libre. ¿Qué implica quedar libre? Podrán seguir atendiendo a las clases, pero ya al final del cuatrimestre ya no tenemos cómo cargar la regularidad porque no cumplieron con este requisito de tener aprobados los parciales. ¿Cuál es la diferencia entre rendir un examen final libre y regular? Que el regular ya se ve todo el esfuerzo que ustedes fueron haciendo durante el cuatrimestre, entonces no se rinde la parte práctica, solo rinde en teoría. En cambio, el examen para un alumno libre tienen que rendir, en vez de rendir así 3 parciales, todo junto en una hora, toda la materia, la parte práctica. Si aprueban la parte práctica, pasan a la teoría, pero habrán visto mucha gente que se está presentando y si lamentablemente no estudian durante el cuatrimestre, para ir a rendir en un final es mucho el contenido que tenemos, entonces por ahí no les va tan bien. Así que sí les recomiendo sentarse a estudiar este fin de semana, porque la semana que viene tenemos el práctico 4 y una clase de repaso, pero que el repaso va a ser en función a lo que ustedes tengan de dudas, en función a las consultas que ustedes tengan. No es que yo me voy a poner a resolver de vuelta los 4 prácticos, va a depender de las consultas que ustedes tengan, vamos a ir resolviendo, si tienen otros ejercicios, si se les ocurren situaciones, que es lo que les dije, ¿qué pasa si en la vida real de tal ente conozco a una persona que no sé, que tiene un kiosco y le pasó tal cosa?
le pagaron de esta forma, cobró atrasado. Entonces ustedes plantéense esas situaciones, que es lo que vamos a analizar en la clase de repaso. Pero depende de vuelta de ustedes, porque nosotros vemos un práctico en cada clase y depende de la participación que ustedes tengan en el foro y después en las consultas, ver si cuánto van avanzando y que los ayudemos a resolver las dudas. Así que sí les pido eso, queda una semana, es muy importante que desde el primer parcial les vaya bien y que incluso era esto que les contaba, de que es una materia promocional, es decir, que si en el parcial les va muy bien, se sacan una nota superior, no sé si a 6 o a 7, pueden directamente después rendir teoría. Acá aparecen primer teórico y segundo teórico de promoción. Eso reemplaza la parte del examen final que rendirían a fin de año. Entonces, a partir de eso, directamente es como que queda totalmente completa la materia durante el cuatrimestre y en diciembre ya no tendrían que rendir nada. Así que te ponen las pilas, haz estudiar este fin de semana y resolvemos todas las consultas la semana que viene. Sí, Ailén, levantaste la mano. ¿Tienes alguna consulta? Profe, buenas tardes. Yo quería hacerle una consulta para una de la actividad 4 del trabajo 2. Sí. No la entendí, digamos, y la desaprobé los 2 intentos, pero porque no entendí cómo se tenía que hacer, digamos. Pasa algo igual, porque ya no tengo otro intento, pero es la única que desaprobé igual. Sí, es el único. Bueno, por eso justamente tienen además 2 intentos, cosas de no intentar resolver sin seguir sabiendo que no lo terminaron de entender, sino justamente hacer el intento. Si les fue mal, hacer la consulta antes de gastarse ese segundo intento, ¿sí? Ahora ya no hay otro intento nuevo, pero habría que ver si todos los demás ejercicios están aprobados. Es probable que el promedio del práctico te dé más de 4. Pero si no, si por eso es el objetivo del segundo intento, es para que sí o sí les quede ya aprobado el ejercicio. De todas formas, ahora lo vemos para ver de qué se trata. Del práctico 2, ¿qué ejercicio me dijiste, Helen? El 4. A ver. Este lo vimos en la clase pasada y yo les dije, ¿de dónde salían todos estos valores? Nosotros nos dice que analicemos las variaciones patrimoniales de este ente que se llama PSG para indicar qué cosa, las ecuaciones patrimoniales. Fíjense que estas son 3 ecuaciones, una para cada componente, porque tenemos activo, pasivo y patrimonio neto. Cómo estaba compuesto, y para eso tenían acá todo el desarrollo en las preactivas, que por eso les pedimos que es tan importante participar no solo de las clases prácticas, sino de desarrollar las preactivas. Y fíjense, acá estaba toda la explicación de cómo estaban formadas estas ecuaciones. Incluso acá les van escribiendo para que vayan leyendo e interpretando cómo se hace el despeje de cada término, y les dijimos que en este caso era nada más que reemplazar valores que ya tenían. Pero ¿qué pasaba si, por ejemplo, yo no conocía el activo inicial, conocía todo lo demás? Ustedes tienen que ver de dónde sacar los datos suficientes para calcular el activo inicial. Tienen todo lo demás, pero falta esa, es la incógnita. Entonces, igual que en matemática, que van despejando términos, pasando de un lado al otro, cambiando de signos, tienen que hacer eso con la información que ustedes tienen en nuestros enunciados. Así que esto sí les recomiendo, porque esto es teoría, así que esto no lo estamos por repasar. Esto lo vieron mucho en la ecuación patrimonial, en las clases de ecuación patrimonial estática y dinámica. Pero ¿en qué consistía este ejercicio? En tomar el ejercicio 2, que ya lo habíamos completado, tanto en el momento 0, y calculaban acá el total, la situación en el momento inicial, como durante las actividades. ¿Por qué lo separábamos? Porque justamente la situación inicial va a ocupar los espacios dentro de la ecuación dinámica del activo inicial, pasivo inicial y patrimonio neto inicial. Fíjense que acá el 0 es el momento 0, acá va activo inicial, pasivo inicial y patrimonio neto inicial. O sea que eso lo tenían de la primera tabla.
Y la segunda tabla, que son ya cuando empieza la vida del ente durante su actividad, tenían cada columna de activo que aumenta, pasivo que disminuye. Fíjense que cada una de estas columnas es uno de los términos dentro de la ecuación patrimonial. O sea que si te pedían en la ecuación completar todo esto, buscabas el activo inicial del primer cuadro, porque era la situación inicial, activo que aumenta y activo que disminuye. Lo que tenían que hacer era totalizar, que incluso lo totalizamos y ustedes lo habían calculado en función a todo lo que ya teníamos registrado, y acá en el total de estas columnas buscaban cuánto me daba el activo inicial, ahora no me acuerdo cuánto daba, buscan, por ejemplo, si era 100 pesos y acá reemplazaban 100 pesos. ¿Y cuánto había sido el activo que disminuye? Voy, busco de nuevo la columna que decía activo que disminuye, totalicé, si me daba 50 pesos, traslado acá 50 pesos. Entonces, ¿cómo me va a dar el activo al momento 10? Y calculando, es matemática, activo inicial, si hubiera sido, no sé, 800 pesos de activo inicial, más los 100 pesos que tenía de activo que aumenta, menos los 50 del activo que disminuye, y ahí ya me dio el cálculo de cuánto es mi activo al momento 10. Entonces, ya habíamos reemplazado eso, habíamos hecho nada más que con el activo, ustedes tenían que hacer en su casa pasivo y patrimonio neto, ya teníamos los tres valores para determinar la ecuación patrimonial al final, y que era nada más que reemplazar este activo que acaban de calcular, el pasivo que tenían que calcular y el patrimonio neto. ¿Cómo? Y que esa fue una muy buena pregunta en la clase pasada, ¿cómo hago para saber que resolví todo bien? Siempre les tienen que dar la igualdad. Entonces dijimos, si el activo era, no sé, 400 pesos y pasivo 100, el patrimonio neto sí o sí me tenía que dar 300. Si yo acá lo calculé al momento 10 y el patrimonio neto me daba 1.000.000, ¿cómo va a ser que de un lado al otro no me esté coincidiendo? Entonces significa que en algún lado o faltó registrar alguna operación, faltó completar la igualdad entre el debe y el haber, entonces no está dando esta ecuación y tienen que revisar todos los componentes de cada uno de estos términos. Todas las ecuaciones tienen que coincidir, cosa que ustedes reemplacen, donde reemplacen, siempre se mantenga la igualdad. Entonces, por eso es que el objetivo de este práctico es determinar cualquiera de todos estos términos. Si, por ejemplo, acá me faltaba conocer el activo que disminuye, capaz yo no tuve toda esta tablita que me pedí antes, pero que eso de hecho lo tienen ustedes acá en los ejercicios para que ustedes completen solos o con sus compañeros, es justamente eso. ¿Cuál es la información que les damos? Por ejemplo, acá, ¿cuánto es el activo inicial? ¿Cuánto es el activo que aumenta? ¿Y cuánto es el activo que disminuye? Al momento n es a un periodo determinado, sea 10, como en el ejercicio anterior, a la fecha 8, a lo que sea. ¿Cómo calculan? Por ejemplo, este primer punto. ¿Cuánto daría el resultado del activo al momento n? ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es la ecuación que tendrían que usar? O si no tienen hecho el cálculo, pero puede prender alguno el micrófono y decirme, se suma tal cosa con tal otra, se resta, ¿qué se suma, qué se resta? ¿Cómo calculo el activo a ese momento? El activo inicial más el activo que aumenta menos el activo que disminuye. Bien, entonces sería activo inicial era 344.400 más los 30.000 menos 25. Ese es el resultado que estamos pidiendo. Claro, eso es lo que había que hacer, digamos, pero en el trabajo cuando dice A sub 10 sería el activo al momento 10, que era cuando compraron, bueno, creo que cámara de seguridad, una cosa así, por 33.400, una cosa No, así. no se refiere al último, ¿Ese era el no activo? se refiere a la última operación. Se refiere después de que ya hiciste todos estos cálculos, cuánto daba en la ecuación en ese momento. No significa que si me dicen al momento 9, yo traslado nada más que el rengloncito de la operación 9, sino que estoy haciendo un acumulado, por eso acá tiene este signito, que es como una M invertida, se llama sumatoria. Significa que yo Sí, pero sumo yo digo todo. acá en la A sub 10, digamos, no en la sumatoria de los activos. Claro, Acá, pero ¿cómo acá. está formado el A sub 10? El momento inicial más todos los aumentos de activo, no significa solo lo del momento 10, más todas las sumatorias de los activos que disminuyen. Entonces, por más que yo hubiera estado parada al momento 10 o a cualquier momento, hago la sumatoria hasta ahí, que es todo lo que pasó antes de esa fecha.
¿Se entiende? No es la operación Ahora sí. de ese momento, sino hasta ese momento. Ah, está bien, profe, ahora lo entendí. ¿Sí? Si yo les hubiera dicho, por ejemplo, calculen, porque acá la vida del ente no para nunca. Entonces, nosotros hacemos un corte como para saber y poder analizar. Pero, ¿qué pasa si les decían el momento A sub 5? Tenían que sacar acá un total hasta el momento 5 y calcular cuánto era todo el activo que aumenta, todo el activo que disminuye, todos los pasivos y reemplazar hasta ahí. El activo inicial más todo lo que hubiera pasado hasta el momento 5. Se hace un acumulado, ¿sí? Por eso es la sumatoria, que es todo lo que hubiera pasado hasta ese momento, inclusive. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende ahí un poquito más? ¿La duda? Gracias. Entonces sí les recomiendo hacer la tarea que tienen después. Esa no está en la plataforma para cargar, es justamente para que ustedes hagan en su carpeta, pero si la resuelven, en todo caso la podemos ver para la clase del repaso. Pero fíjense que acá son muchas incógnitas y así es parcial. Les puede tocar cualquier incógnita y ustedes lo tienen que calcular. No solo se trata de armar la tablita y reemplazar, sino ir determinando cada uno de todos estos componentes, cómo hago yo para calcular cualquiera de todos estos términos. Así que eso sí, les dejo de tarea, no se los voy a estar pidiendo que lo resuelvan, ustedes armen y si quieren los resolvemos en la clase de repaso, pero si lo quieren armar ustedes haciendo un archivo y después lo compartimos, yo no lo voy a resolver, ustedes lo van a ir resolviendo directamente. Y acá Luciana decía que tenía una consulta del ejercicio 1 del práctico 2, dice cobranza en efectivo de cuotas por ventas a crédito realizadas. Cobro efectivo, activo que aumenta, pero ¿por qué las ventas a crédito son un activo que disminuye? Fíjense que en esta operación tiene dos partes. Acá es el punto 7, dice cobranza en efectivo de las cuotas por ventas a crédito realizadas. Si nosotros analizamos esa operación, ¿cuáles son los componentes que tengo antes de analizar cuáles eran las variaciones patrimoniales? ¿Cómo está formada esa operación? La cobranza en efectivo sería una parte, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué implica esto? Sería deudores por ventas, digamos. Claro, sería cliente, ¿sí? Porque fíjense que dice que eran ventas realizadas a crédito. Eso significa que yo vendí, pero le entregué la mercadería, pero le di un plazo. A mi cliente le dije, bueno, me puedes pagar hasta dentro de un mes. Entonces, me generó a mí alguna obligación, algún derecho. Se trata de un bien, es algo físico. ¿Cómo lo representarían ustedes a eso en nuestro patrimonio? A esta venta a crédito. Como un Deudores por derecho. venta. Es un derecho, ¿sí? Fíjense que es un derecho porque yo tengo la posibilidad de exigirle a mi cliente que me pague. Yo la mercadería ya se la entregué. Por lo tanto, siempre en una operación tenemos dos partes. Yo como vendedor le entregué y él tiene la obligación de pagarme. Entonces, ¿qué pasa? Se crea un derecho y dijimos que los derechos era uno de los componentes del activo, ¿sí? Podían ser bienes o derechos. Entonces ahí ya tengo un activo. Pero ¿qué pasa con este caso? Me dice que yo ya estoy cobrando, o sea, yo le había dado un mes, viene esta persona, ya transcurrió un mes, es el 17 de octubre y viene a pagarme. Entonces, ¿por qué sería un activo que disminuye? ¿Les parece que si yo ya lo cobré, sigo teniendo algún derecho? Ya no, profe. Fíjense que yo tenía un derecho, pero ¿cuál era el derecho? A cobrar. Y ya lo cobré y ese derecho desaparece, ya canceló, esa persona ya cumplió con su obligación, entonces por eso es que no es que perdí el derecho al cobro, sino que ya justamente lo cumplió, yo ya accedí a esa parte de dinero, en este caso en efectivo, y con eso se cancela esa operación de compra-venta.
yo ya había cumplido con la mía, ahora él cumplió con su parte, ya quedó saldada esa deuda. Entonces, por eso es que es un activo que disminuye. Está disminuyendo porque ya cobré y desaparece ese derecho. Entonces, por eso tenía esos dos movimientos. Activo que aumenta, sí, porque sabemos que está ingresando el efectivo, pero también ese derecho desaparece porque ya finalizó la operación. Entonces, por eso fíjense siempre de analizar cuál es la naturaleza de cada una de las operaciones. Si básicamente tenemos esas tres, si son bienes, si son derechos o si son obligaciones. En función a eso van a saber. Acuérdense que son nada más que 4 las variaciones patrimoniales, o sea que si me afecta activos o pasivos, si está aumentando o disminuyendo, y recién después analizamos si es que hay efectos en el patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y después Gustavo nos había preguntado si el examen de la promoción es oral o por la plataforma. Teóricamente va a seguir siendo todo por la plataforma, pero en los exámenes de promoción sí les pedimos cámara, porque es la misma modalidad de los exámenes finales. En los parciales no necesitan camarita, sí les van a pedir por ahí, ya les van a subir el instructivo de cómo se rinde. Tienen que mandar a veces la foto del DNI para que se pueda controlar la asistencia, pero para la promoción, además de esos controles, sí se pide cámara y micrófonos prendidos. Bueno, entonces si tienen otras consultas del práctico 2, más allá de que ya lo hayan resuelto o no, acuérdense que piensen que ya falta una semana para el parcial. Todas estas consultas que vayan surgiendo, así les parezca que son muy básicas, prefiero que las pongan en el foro, así lo vamos charlando entre todos. Les voy ahora a mostrar el práctico 3, así avanzamos porque tenemos que verlo hoy, se vence también este lunes. Fíjense que el trabajo práctico número 3 es de fuentes de datos de la información contable. Estamos por analizar comprobantes, que son los documentos comerciales. Fíjense que nosotros en la contabilidad dijimos al principio cuáles eran los requisitos para reconocer un activo y un pasivo. Entonces, entre eso, tenemos que saber que siempre necesitábamos valores, necesitamos darle importancia a todo eso. ¿De dónde sale todo esto y de dónde sabemos si se tratan de obligaciones o de derechos? Justamente de estos documentos comerciales que ya vieron ustedes en la teoría. Entonces, por eso los objetivos de este práctico es conocer cuáles son estos documentos más usuales en la compra-venta. En función a eso vamos a saber qué operación está generando contablemente. Para eso lo vamos a vincular con los elementos del patrimonio y ver también cómo es el tema de los medios de pago. Entonces, a ver, ¿qué documentos comerciales se acuerdan ustedes de cualquier operación de compra-venta? ¿Cuáles son los documentos que me indican justamente la compra y la venta primero? Después vemos los pagos y cobros. ¿Cuáles serán estos documentos? Un recibo, Nota de pedido, orden de compra. una factura. Remito. Bien, perfecto. Fíjense que eso es lo que nosotros les estamos pidiendo acá en la tarea preactiva. Esta es siempre el circuito usual o normal de una actividad. Primero los compramos, para eso se paga, de ahí eso mismo se vende y se cobra. Pero fíjense que acá tenemos estos 4. Los dos de arriba, compra y venta, son prácticamente lo mismo, porque cuando yo soy comprador, significa que de la otra parte, el rol de la otra parte es ser el vendedor, y a la inversa, y lo mismo pasa con los pagos y cobros. Entonces, cuando ustedes tengan que completar acá, con esos que recién me dijeron, nota de pedido, nota de compra, nota de venta, facturas, remitos, todo esto sería compra y venta. Pero también me dijeron recién el recibo. ¿El recibo en qué será? ¿En compra y venta o pagos y cobros? En pago y cobro. Bien, ¿y cuál será la diferencia entre un recibo y entre una factura?
que el recibo se hace para efectuar el pago de la factura que se recibió el producto comprado. Bien, normalmente con la factura es lo primero que se entrega, ¿sí? Y ahí es donde se genera la obligación para las dos partes, uno de entregar el producto y el otro de pagar. Sí, normalmente los recibos, porque justamente tiene el nombre, porque dice recibí tal importe de tal persona en concepto de un bien o de un servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo recién estoy, como veníamos en el ejemplo anterior, por ejemplo, si hubiera hecho una venta a plazo, le di un mes, ¿cómo controlo yo que esa persona vino a pagarme y que canceló su obligación? Justamente porque yo ya tengo hecho una factura al momento que le entregué los bienes, pero necesito que ese activo disminuya, ese créditos por venta que recién veíamos en el ejemplo, porque le voy a entregar un recibo. Dentro de 30 días, cuando venga, le pongo, recibí de fulanito de tal, 800 pesos en función, en concepto de, no sé, de servicio de internet, de lo que fuera, ¿sí? Entonces, fíjense que es una naturaleza distinta entre esos comprobantes. Acá sí es importante que busquen qué implica ser el emisor y quién es el receptor. Por ejemplo, si yo soy la dueña del negocio, estoy por vender cartuchos de impresora. ¿Quién será el que emite la factura? ¿La emito yo, que soy la vendedora? ¿O la emite el cliente, que es el que está comprando? El vendedor. Usted que es la vendedora. Bien, el vendedor, ¿sí? Entonces el vendedor, en este caso, sería el emisor, receptor es el que recibe, sería el cliente. Pero fíjense que es importante saber definir estos dos conceptos, así que eso pueden buscar. Y después acá también en la plataforma directamente les dejamos el link de AFIP para que ustedes vean cuáles son todas las nuevas documentación, que ahora no sé si nos dará el tiempo, sino cuando termine la clase les muestro, modelitos de que deben haber visto antes. Existían facturas en un talonario, escribían a mano, esas siguen valiendo, pero para casos excepcionales. Ahora se hace todo por internet, por la página de AFIP o en controladores fiscales, que son esas maquinitas como las del súper, que me sale el ticket. Entonces, fíjense que ahí les va a mostrar y les va mostrando fotitos, cuáles son los requisitos de cada uno de estos documentos, pero visualmente son muy parecidos. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a completar este práctico en el ejercicio 1, porque es en función a lo que ustedes saben de este circuito de compra-venta, cobranzas y pagos. Vamos a identificar cuáles son los documentos comerciales de cada uno de estos para estas etapas. Yo les voy a compartir en un Excel, así lo empezamos a completar. Bien, y de ahí sí tienen incluso un apunte de nuestra cátedra sobre documentos comerciales, así que eso también les recomiendo que por más que se rinde práctica, si ustedes van leyendo la teoría, les va a resultar mucho más fácil entender todo. Porque no es que sean dos cosas distintas, sino que al contrario se complementa una con la otra y eso les va a ayudar un montón para terminar de resolver por ahí cuestiones que, si no están muy acostumbrados, sobre todo al vocabulario técnico, les va a servir un montón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a completar en este cuadrito? Esta es la acción o la etapa en la que estamos parados, cuál será el nombre de ese documento, y de ahí vamos a identificar quién es el emisor, como hicimos recién respecto a esa factura, y quién es el receptor.
¿Y por qué nos importa a nosotros saber quién es el emisor y quién es el receptor? Porque a nosotros nos va a quedar, normalmente hay 2 copias, un original y un duplicado. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, tengo un cliente que es un hotel, viene y me trae un montón de facturas, yo no le voy a preguntar, ¿y con esta factura compraste o vendiste? El cliente me va a mirar con una cara de, no estudió nada, porque arriba dice factura A original, entonces yo no le puedo estar preguntando a él, ¿con esto vendiste o compraste o qué hiciste? Entonces eso es lo que nosotros vamos a identificar. Si es un original, es porque está la operación; si es duplicado, está la otra operación, y ustedes tienen que saber identificarlo. Se van a dar cuenta que en los trabajos prácticos, ahora todavía no habíamos mencionado documentos comerciales, pero a partir del práctico que sigue, todo eso que vinimos registrando va a empezar a decir factura original tal cosa. Ya es probable que en el enunciado no diga se vendieron 3 camisetas de fútbol, porque ya directamente van a decir factura duplicado por 3 camisetas. Si les dice así, ustedes van a tener que identificar si está comprando o si está vendiendo. Entonces van a ser 2 registraciones totalmente distintas y por eso es importante que ustedes aprendan a identificarlas. Y por eso vamos a analizar estas 2 columnas que dice, ¿tiene efecto jurídico? ¿Qué implicaba lo del efecto jurídico? Justamente si se están generando obligaciones o derechos. Y en función a eso vamos a saber si es una obligación o un derecho, obvio que tiene efecto contable, porque para nosotros esos son activos o pasivos, pero vamos a ver qué pasa si no tiene efecto jurídico, qué es lo que pasará en nuestra contabilidad. Entonces, si tienen a mano la teoría, incluso lo pueden descargar. Les doy 2 minutitos si quieren ir a la parte de la teoría y descargar el PDF de documentos comerciales. Se pueden ir guiando de ahí para que empecemos a resolver este práctico. Fíjense, en la parte de arriba está toda la bibliografía y ahí están los apuntes de la teoría. ¿Dice versión 4? Sí, puede ser. No sé en qué versión estamos. Se van haciendo correcciones y agregados, así que si es la que está publicada, esa debe ser. Leyendo cuál es la acción o cuál es la etapa. Si alguno no entiende de qué se trata esta acción, la explicamos de alguna otra forma, pero lo que ustedes me van a tener que decir cuál es el documento que estamos por utilizar. Y en función a eso yo les voy a ir mostrando, pero hay como una regla general después para identificar si le corresponde original o duplicado, para que se entienda mejor. ¿Qué implica la decisión de la compra? Fíjense que nosotros teníamos un circuito de 4 etapas, pero ¿qué es lo primero que hacemos? Es pedir un presupuesto. Seguro que lo primero que se hace es pedir un presupuesto. Acá no lo tenemos, pero si yo hubiera pedido un presupuesto, voy a varios negocios y después que yo elijo, recién viene la decisión de la compra. Primero voy a ver todas mis alternativas y recién voy a decidir hacer una compra. ¿Cuál será el documento que yo mando o que redacto para decir quiero tal cosa? Bien, Agustín nos dice la orden de compra. Perfecto, fíjense que es una decisión de compra, se llama orden de compra. ¿Quién es el que va a emitir? El comprador. La persona que quiere encargar el producto. El comprador, ¿sí? El comprador. Supongamos que nosotros somos los compradores. Entonces, ¿quién es el emisor? Va a ser el comprador. ¿Quién va a ser el receptor? La otra parte de esta operación va a ser el vendedor, ¿sí? ¿Cómo sé yo ahora con cuál me voy a quedar? Si con el original o con el duplicado. Piensen siempre que incluso les va a pasar a ustedes, ¿qué pasa si yo voy a comprar zapatillas? ¿Sí? ¿Con qué me queda a mí la certeza de que esa operación se hizo? Cuando me entreguen el ticket. ¿Cuál es el que tiene más valor? Siempre el original, ¿sí? Porque es la primera copia. Ahora, porque ya se hace directamente por internet, salen todas las copias. En AFIP nos salen 3 copias, sale original, duplicado y triplicado por si lo necesitan. Pero si no, antes se hacía por lo menos original y duplicado.
¿Cómo nos dábamos cuenta de que eso tenía mucho más valor? Porque el original normalmente venía así, escrito a mano, te dabas cuenta que estaba hecho con lapicera, que era la persona que escribió, en cambio el duplicado le ponían un carbónico y venía como si fuera una fotocopia. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor validez? El que estamos viendo, que fue el primero que se escribió, no la fotocopia, ¿sí? Entonces, como si el duplicado fuera así una especie de fotocopia. Entonces, ¿cuál es el que va a tener siempre más valor? Es el original. Por lo tanto, si yo soy el que lo emitió, ¿quién necesitará quedarse con el original? ¿De qué implica quedarse? El receptor. ¿Y por qué el receptor? Porque el vendedor me va a decir, no, acá vos me escribiste que querías 3 fardos, no sé, de Coca, 2 de Fanta. Yo no le cambié a ningún lado, te estoy entregando esto que vos me pediste. Entonces, por eso el receptor necesita tener el original para decir, esto es lo que directamente vos me pediste. En cambio, por eso el emisor se va a quedar con el duplicado como para saber qué es lo que él había pedido, ¿sí? Entonces, normalmente el receptor se queda con los originales. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Primero identificar quién es el emisor, quién es el ente emisor, quién es el ente receptor, y de ahí analizar cuál es el original o el duplicado. Esta decisión de compra, ¿tiene efecto jurídico? ¿Me No, está generando una obligación o un derecho? Bien, Agustín dice no tiene efecto ni jurídico ni contable, pero ¿por qué no tiene efecto jurídico? ¿Cuál sería si se generara el efecto jurídico? si es que hubiera un pago No o la aceptación de necesariamente. una obligación. Sí, ahí puede ser que, pero al no siempre pagar implica una obligación, porque justamente dijimos hace un rato, si yo vendía crédito, no me pagaron nada y lo mismo tienen la obligación de pagarme porque yo ya entregué. Entonces el pago no es el criterio para saber si tiene o no efecto jurídico. El vendedor tendría que aceptar la orden de compra que yo le estoy enviando, digamos. Perfecto. Fíjense eso que en derecho se los deben repetir un montón, que si tenemos dos partes, las dos partes tienen que estar de acuerdo. En este caso, la decisión de compra es solo la decisión nuestra. Necesitamos que la otra persona nos diga, sí, te quiero vender, sí, tengo esa cantidad, sí, tengo ese color. ¿Qué pasa si alguna de todas esas cosas no tiene? Entonces ahí, por más que quieran, no lo va a poder hacer. Entonces la otra parte no está firmando esa conformidad. Entonces acá no va a tener efecto jurídico porque hasta que la otra parte no exprese su voluntad, no pasa nada. Y les va a pasar un montón, que hay muchas veces que, por ejemplo, sobre todo en internet, si ustedes van y compran y demás, primero les va a llegar una confirmación que se tomó el pedido porque ellos tienen ese producto y recién se los van a mandar. No es porque ustedes hayan dejado hecha la compra o pusieron en el carrito, significa que ya está completa la operación. Por eso cada que compran por internet les llegan muchos mails. Primero que se aceptó la compra, después que se aceptó el pago, después recién que está saliendo. Entonces fíjense que esos mismos mails que ustedes reciben sería casi como tener estos documentos. Entonces acá está la segunda parte. ¿Qué pasa si yo pedí? Ahora sí, me acepta la venta. El vendedor me dice, bueno, sí, les voy a vender. ¿Qué documento me entregará? La nota de venta, Bien, una nota de venta. Por lo tanto, ¿quién es el que emite esta nota de venta? el vendedor, Bien, el vendedor. Por lo tanto, ¿quién va a ser el receptor? el comprador. El comprador. Siempre tenemos las dos partes. No me van a poner vendedor y vendedor porque no es que yo mismo entrego y me recibo mi propia documentación. Siempre es una parte y la otra. Por lo tanto, la nota de venta sería, bueno, si te vendo esta cantidad de cosas, si por ejemplo yo había pedido 10 fardos y tienes solo 5, me va a decir, no, te vendo nada más que 5 fardos de coca y me va a decir las características y la cantidad que va a poder venderme. No sé quién había prendido recién el micrófono. Entonces, si sabemos cuál es ahora el ente emisor y quién es el receptor, al vendedor y al comprador, ¿qué les queda? ¿El original, el duplicado? ¿Cuál le corresponde a cada uno? Original para el comprador y duplicado para el vendedor.
Bien, entonces acuérdense siempre, es casi la regla general que el original se lo va a quedar el receptor, ¿sí? ¿Y por qué? Justamente me decir, si yo tengo que hacer un reclamo, tengo que saber de dónde voy a sacar el comprobante para hacer ese reclamo. Piénsenla de esa forma y les va a resultar muchísimo más fácil. Entonces, si él a mí me había contestado que me iba a vender 10 fardos de tal cosa, el otro, y de ahí no me lo manda o viene demorado el pedido, ¿dónde voy a ver que justamente él me dio el original, que es su voluntad expresada en un documento? Entonces el vendedor se va a quedar con un duplicado nada más que como de resguardo para control. ¿Tendrá efecto jurídico? Ya me aceptó la venta. ¿Eso le genera alguna obligación o algún derecho? Si ustedes compran y les Yo dicen, creo que bueno, sí, sí. les voy a vender. Ajá. Yo A creo que ver, no, acá. profe. Yo creo que sí. Maristela me dice que sí, los chicos dicen que no. No, profe, porque no abriga las partes. Ajá, acá Tomás dice, no tiene que pagar. Y eso sáquense el chip de que pagar es lo que me determina, ¿sí? Pagar es nada más que una etapa más. Acuérdense que primero teníamos, y se pueden fijar ahí en las preactivas, todo el circuito, ¿sí? Que acuérdense que tenemos no solo pago y cobro, esa es la última de todas las etapas, chicos. Primero tenía que yo confirmar la operación de compra y venta. El pago queda para después. En este caso todavía sigue sin tener efecto jurídico, porque más allá de que yo ya quede de acuerdo, ¿sí? No, si, por lo tanto, si no tiene efecto jurídico, no va a tener efecto contable. ¿Qué es lo que necesito para que recién ahí se empiece a generar la obligación? ¿Hará falta que me entreguen los bienes? Es mucho más importante que me entreguen los bienes antes que pensar en el pago, ¿sí? Primero acuérdense que ustedes necesitan tener los bienes, la entrega y la recepción de los bienes. Antes incluso de la factura. ¿Cuál será el documento comercial que me dan por la entrega o por la recepción de bienes? Bien, Agustín nos dice el remito. ¿Qué es el remito? Alguna vez, sobre todo en la pandemia, alguno compró por internet y les trajo el correo o, no sé, Andreaño, casa, les entregan algún papelito, ¿cómo dejo constancia yo de que se entregó ese producto? Justamente con un remito, pero conformado, ¿sí? El remito es como si fuera un papel, nada más, que me va a decir, por ejemplo, a ver, Marita le dice mercadería, ¿sí? Yo compré mercadería, o supongamos que sin ser nosotros un negocio, yo me compré, por ejemplo, un par de zapatillas. Al principio de la pandemia y me llegó un número que nada que ver, era el número 42 y yo calzo 37. ¿Cómo hago para hacer el reclamo? Justamente yo recibí y tenía que haber controlado antes de recibir la mercadería que fuera lo que yo estaba pidiendo. Entonces, por eso se dice remito conformado, porque yo doy conformidad de que lo que yo estaba esperando lo estoy recibiendo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes controlen, sobre todo cuando llega mercadería y van a ver en muchas empresas que están ahí un montón de tiempo los camiones detenidos. Ya descargaron todo y ¿por qué sigue ahí, no sé, cualquier proveedor? Porque van a controlar uno por uno todo lo que están trayendo. El tipo de la mercadería, no sé, los colores, sabores, lo que fuera que están trayendo. Si yo había comprado, por ejemplo, no sé, para hacer bizcochuelos marca, no sé, cualquier marca y me traen otras que nada que ver. Y no era bizcochuelo, era para hacer capaz harina de pizza. Era la misma empresa, se confundió el producto y yo no les puedo recibir eso si no era nada que ver con lo que yo había pedido. Entonces, por eso el remito, más que el remito en sí, necesitamos, para que tenga efecto jurídico, que quede conformado. Yo digo que recibí, está bien, lo que pedí, la cantidad y toda la descripción. Entonces, este remito, ¿quién será el emisor? ¿El comprador o el vendedor? El vendedor. Vendedor. Bien, el vendedor, ¿sí?
porque soy el que estoy despachando esa mercadería, mando y digo, bueno, estoy mandando tal y tal y tal cosa. Entonces el vendedor es el que lo emite, lo recibe el comprador. De nuevo, el comprador, que es el receptor, ¿cuál es el que se va a quedar? ¿El original o el duplicado? El original. El original. Bien, el original. ¿Y qué va a pasar? Con el vendedor se va a quedar con el duplicado, pero acuérdense que es el duplicado conformado, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que sea conformado? Porque ahí sí me queda constancia de que yo ya entregué y ahora sí se genera la obligación de una parte de pagar y el derecho de la otra parte de cobrar. Ya me entregaron, yo sí o sí ya lo recibí, dije que estaba conforme con lo que me mandaron y ahora tengo que pagar, ¿sí? Pero acá el remito, por más que tiene efecto jurídico, ¿tendrá efecto contable? Siempre que tenga efecto jurídico va a tener efecto contable. No, profe. No necesariamente. ¿Y por qué este no tiene efecto contable? ¿Cuándo tiene efecto contable? Porque no deja un valor claro. Se emite sin Exacto, valor. en ningún lado me dice el precio. Si a mí me trae Ocasa un paquete, ni le importa cuánto salió todo lo que yo compré. Él viene, me deja con que diga, no sé, me trajeron un iPhone y era un iPhone azul. Si yo estoy de acuerdo, listo, no importa cuánto salió. El transportista nada más que va a repartir productos. Entonces este remito no tiene valores y por eso no lo podemos registrar contablemente. Nosotros necesitamos saber el importe para poder registrar. Entonces en este caso va a tener efecto jurídico, pero no tiene efecto contable. Acá María nos pregunta que el triplicado, y por ejemplo, en este caso el triplicado seguramente se va a quedar el correo, porque ellos también necesitan tener constancia de que hicieron esa entrega. Capaz es una empresa terciarizada o así externa al ente que era el vendedor, entonces necesitan también tener una constancia de que hicieron tal entrega. Entonces, por eso, hay veces que necesita triplicado, hay veces que se hacen hasta 4 o 5 copias, porque si son empresas muy grandes, va una copia para cada área, para que cada uno vaya haciendo un seguimiento. Entonces, fíjense que esa es la diferencia y por eso acá la operación siguiente es comunicar al cliente ese derecho al cobro por la operación realizada. Ahora sí, que yo ya lo entregué, ¿qué es lo que me genera el derecho al cobro? ¿Cuál será ese documento? Ya entregué los bienes y ¿qué es lo que seguirá? Un recibo. La El factura. recibo, acuérdense que el recibo significa yo recibí tal cantidad de dinero de tal persona. El pago, déjenlo para el último. Lo que estamos por recibir es justamente una factura, ¿sí? La factura o un ticket, cuando sale la maquinita como la del súper, ¿quién lo va a emitir a esta factura o el ticket? ¿El vendedor o el comprador? Vendedor. Bien, el vendedor, ¿sí? Por lo tanto, el receptor, ¿quién va a ser? El comprador. ¿Quién se queda el original? ¿Cuál de los dos? El comprador. Siempre el comprador, ¿sí? Porque ellos tienen que tener la certeza de que están recibiendo el primer documento que se emitió. El vendedor tendrá el duplicado. ¿Tiene efecto jurídico? ¿La factura tiene efecto contable? Sí, ambos. Bien, ¿por qué ambos? Porque jurídico, de hecho que sí, ya lo tiene, porque si al momento de haberle entregado ya tenía yo una obligación y un derecho, cuando tengo la factura ya es como que lo estoy reafirmando. Pero ¿cuál es la diferencia entre el remito y esta factura? Que en la factura sí ya me están poniendo el importe, ahí sé cuánto es lo que tengo que cobrar o cuánto es lo que tengo que pagar. Al tener valor ya cumple con mis requisitos de la definición de activo y pasivo que vimos en el primer práctico, de que ya le puedo dar un importe, entonces ahora sí lo voy a poder registrar. Entonces fíjense que por más que yo ya había recibido muchos documentos antes, recién con la factura voy a poder hacer la registración contable. ¿Qué pasa si yo ya facturé, por ejemplo, supongamos que salió 500 pesos una remera? ¿Qué pasa si dice que se le comunica al cliente que se aumenta este saldo a cobrar?
por ejemplo, si yo la había comprado por internet, me cobraron eso. ¿Qué pasa si después me dicen, bueno, el transporte era adicional, no está incluido en ese precio? Ahí me estarían aumentando cuánto es lo que yo tengo que pagar. Bien, Naila acá nos dice nota de débito. Agustín también. María, perfecto. Es una nota de débito. ¿Quién le emite esa nota de débito? ¿El vendedor El o el vendedor. comprador? Bien. ¿Y por qué todas estas operaciones las está haciendo el vendedor? ¿Nunca las podrá hacer el comprador? Porque el vendedor es el que asume la obligación a cumplir con el comprador. Perfecto, ¿sí? Es justamente eso. El vendedor es el que se le está generando una obligación y por eso es tan importante para nosotros distinguir en contabilidad entre las obligaciones y el derecho. ¿Quién es cada una de esas partes? El que se está generando obligaciones o derechos. Entonces, recibe el comprador. ¿Cuál se queda el comprador, que es el receptor? ¿Original o duplicado? Duplicado. Bien, Julia, Lo original. original. Original, ¿sí? Ahí Estela, cuidado, es el original, ¿sí? Siempre que el vendedor emita, imagínense que esa persona está escribiendo y ustedes tienen que controlar que es con tinta azul. No puede venir un documento, y eso les va a pasar cuando ya lo vean en papel. Si yo veo que hay una que está escrito, por ejemplo, decía 2 zapatillas y está escrito en azul, ¿qué pasa si adelante le habían agregado un 1 y en tinta negra? Es obvio que ese documento ya está, no sé si falsificado, pero ya no es el original, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante identificar cuál es el original, cuál es el duplicado y que siempre el comprador sería como la parte, en este caso, más vulnerable por ahí, porque capaz es el que, si lo están por ejemplo, hicieron una compra y alguien lo está por estafar y capaz se quedaron con toda la plata del comprador, necesita esa persona tener el respaldo para hacer siempre el reclamo. Entonces, por eso el original se lo queda el comprador, vendedor el duplicado. ¿Tiene efectos jurídicos y contables? Sí, ambas, profe. Sí, de vuelta. ¿Está generando obligaciones y derechos? Sí. ¿Cuál será la obligación que genera esta nota de débito? ¿A quién le genera una obligación? El ¿Al comprador. comprador o al vendedor? Al comprador, Ajá, ¿y cuál es la obligación que le generó? de que tiene que pagar esa diferencia. Perfecto, sí, tiene que pagar esa diferencia, entonces ahí generó la obligación. Yo como vendedora voy a tener el derecho de cobrar esta diferencia. ¿Qué pasa al revés? Si se disminuye, se salda a cobrar. Resulta que yo ya le había hecho, pero la propuesta era que le iba a pagar de acá a 3 meses. ¿Qué pasa si en vez de los 3 meses al mes siguiente ya tiene el dinero suficiente y me dice quiero cancelar esta deuda? Le voy a reconocer porque en vez de hacerme esperar 3 meses vino ahora, le reconozco y le disminuyo un poquito el precio. Entonces, Nota ¿qué es de lo que le voy a crédito. dar acá, como dicen las chicas? Nota de crédito, ¿sí? ¿Quién emite? De vuelta, siempre el emisor es el vendedor, porque es el que está generando estas obligaciones y derechos, recibe el comprador. El comprador, ¿qué copia va a tener? ¿Original o duplicado? Original. Original. El original genera derechos y obligaciones, Sí. Sí, en ambos. entonces tiene efecto jurídico. Siempre la nota de crédito, si la buscan en AFIP, van a ver que es prácticamente igual visualmente que una factura. Entonces va a tener efecto contable, sí, porque tiene valor. Le estoy diciendo, le hice 10%, capaz reduje 10%, o le estoy haciendo un recargo de un 20%, entonces sé cuánto va a ser el valor. En cambio, ¿qué pasa con los cobros y pagos? ¿Cuál va a ser el documento que hace rato que vienen esperando ustedes de los cobros y pagos? Bien, ahí aparece el recibo, ¿sí? ¿Quién va a ser el que emite el recibo? El vendedor. Bien, ¿y por qué el vendedor? ¿Quién está entregando la plata? Porque el vendedor es el aceptante del cobro y el comprador es el que paga.
Exacto. Acuérdense siempre, cuando ustedes lean un recibo, muchas veces les deben haber dado por ahí que capaz fueron, no sé, a pagar una cuota y en el club les dan un recibo. ¿Qué dice? Recibí de tal persona tal importe. Entonces, por eso, yo recibo, soy la que estoy redactando, voy a ser cobradora. Acá ya cambiamos de etapa. Acuérdense que lo otro era compra y venta. Acá ya estamos empezando a hablar de pagos y cobros. Entonces va a ser el cobrador, por lo tanto, la otra parte es el pagador, que seguramente el pagador es porque es el cliente, el cobrador es el vendedor, ¿no? Pero acá le cambiamos esa denominación. ¿Quién se queda con el original? ¿Quién se queda con el duplicado? Original el comprador y duplicado el vendedor. Bien, que el comprador ahora lo estábamos llamando pagador, el duplicado el cobrador, que sería nuestro vendedor. ¿Tiene efecto jurídico? ¿Está generando obligaciones y derechos? Sí, profe. ¿Qué obligación o qué derecho está generando? ¿Hay nuevas obligaciones y derechos? A mí me están viniendo a pagar, ¿sí? Entonces, en realidad no se están originando, sino que se están cancelando las obligaciones previas o el derecho que yo tenía, se están cancelando, ¿sí? Entonces, es esto que decíamos recién, los activos que disminuyen o un pasivo que disminuye, sí tiene efecto jurídico porque yo ya no se lo puedo exigir más, esa obligación ya concluyó, entonces por eso sí tiene efecto jurídico y sí tiene efecto contable porque conocemos esos valores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta? Fíjense que esto es bastante teórico, pero es hasta que les empiecen a sonar un poquito más cada operación con el documento que reciban y se van a dar cuenta que esto lo vemos todos los días. Así vayan a comprar a cualquier lugar o ahora le van a empezar a prestar atención si viene el correo, qué les entregan, qué les está quedando a ustedes. Siempre una de las partes debería tener una constancia de lo que está recibiendo, de lo que está entregando. Es muy importante esa documentación para cualquier situación. Vamos entonces con estos instrumentos bancarios. Fíjense que son dos, pero uno dice que es de pago inmediato, el otro dice que es de pago diferido. ¿Cuáles serán estos instrumentos bancarios? Los cheques. Bien, los cheques. ¿Y cuál es la diferencia entre un pago inmediato y cuál es la diferencia con el pago diferido? ¿Qué implica un pago diferido? Un pago inmediato implica un débito y un pago diferido implica un crédito. Bien, pero así como en criollo, ¿qué significaría? ¿Un pago inmediato lo estoy pagando hoy o Un cuándo lo pago al estoy pagando? instante y la otra es una promesa de pago. Perfecto, ¿sí? Entonces el pago inmediato lo estoy pagando hoy. En cambio, el pago diferido significa que difiere en el tiempo, significa que transcurre cierta cantidad de días, de meses, depende cuál sea el plazo que yo haya dado. ¿Y por qué justamente acá el compañero nos dice que se genera un débito y en el otro caso un crédito? Y es porque tienen naturaleza distinta. Acá nos decían las chicas que el primero, el pago inmediato, es un cheque común, perfecto. En cambio, el otro se llama cheque diferido. Cuando yo entrego el cheque común, firmo, vienen unas chequeras, me las entrega el banco, no todo el mundo tiene cheques, eso el banco considera cuánto es la capacidad que cada uno de ustedes tiene, como para decir si pueden tener o no una chequera. Una vez que yo lo emití, lo entrego, ese mismo día puede ir la persona a cobrar. Yo entrego un cheque y en vez de entregarle, por ejemplo, el dinero en efectivo o en vez de hacerle una transferencia, le doy el cheque para que ellos pasen a cobrar por el banco. Ese mismo día pueden pasar a cobrar en el banco. En cambio, ¿qué pasa con el cheque diferido? Me lo dan hoy 17 de septiembre, pero el cheque dice que vence el 25 de diciembre. Si yo voy hoy al banco, ¿tengo manera de cobrarlo? No. No, sí o sí hay que esperar a la fecha del vencimiento. Por eso dice de pago diferido, porque va a diferir hasta la fecha que me hayan firmado.
si dice 25 de diciembre, y por más que yo esté el 24 y diga, no, pero necesito cobrar porque hoy es Navidad, y lo siento mucho, señor, tendrá que esperar hasta mañana, que sea 25 de diciembre, para recién poder cobrarlo. Entonces, por eso, si lo pensamos en ese sentido, si yo entrego un cheque común, ¿cuáles podrían ser las variaciones patrimoniales que se generan? ¿Me está generando derechos o me está generando obligaciones? Genera un derecho de parte del cobrador y una obligación de parte del pagador en el cheque común. Casi. O sea, sí generan derechos y obligaciones, pero acordate que acá ¿quién lo está entregando? ¿Quién es el emisor del cheque? ¿No sería el ¿El pagador? pagador o el cobrador? El pagador, ¿sí? Yo, El que recibe sería, o el aceptante sería el cobrador. bien, sería el cobrador. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Porque justamente tenemos el comprador o pagador, porque dijimos que era lo mismo, solo que estamos cambiándole la denominación, pero yo lo entrego. Al momento que yo lo entregué, por ejemplo, si yo tenía una deuda, significa que estoy cancelando mi deuda. Si yo debía 800.000 pesos para ir con toda una bolsa de plata a la empresa, le digo, toma, te doy este cheque, vos lo puedes ir a cobrar. Entonces estoy entregando a ese cheque y hoy mismo lo pueden ir a cobrar. Pero ¿qué pasa con el de pago diferido? También el emisor siempre es el pagador o comprador, lo recibe la otra parte, pero ¿para quién se le está generando el derecho al cobro? El vendedor. Para el vendedor, ¿sí? Él tiene el derecho a cobrar. ¿Y cuándo va a tener ese derecho a cobrar? Para el cheque común, hoy mismo. Para el cheque diferido se genera ese derecho, pero para a futuro. ¿Qué pasa con el que lo emitió? ¿Se genera alguna obligación? ¿En cuál de los dos casos se genera una obligación? El cheque diferido. Bien, ¿y qué pasa con el de pago inmediato, el cheque común? ¿No me está generando una obligación? No, porque estoy pagando una deuda. No. Bien, También perfecto. en caso de que rebote. El cheque común ya tiene, le dice poder cancelatorio. Significa que es casi como que me hubiera entregado efectivo. O sea, yo ya no tengo, ahí se terminó la operación, yo ya no tengo ni más derechos ni obligaciones en ninguna de las dos partes. En cambio, el pago diferido sí sigue pendiente esa nueva obligación hasta esa fecha de vencimiento. ¿Y qué pasa acá? ¿Tenemos original y duplicado? ¿Cuántas copias se hacen de un cheque? Recién dijimos que lo otro se podía hacer 3, 4, 5 copias. Del cheque, ¿cuántas copias hacemos? El original nada más. El original nada más. Bien, Cobrador. solo el original, ¿sí? Es como, yo no estoy por fotocopiar billete, me entrega billetes un solo, yo tengo un solo billete y no tengo nada más que un único billete, lo mismo con el cheque. Es ese único documento todo lo que tenemos. ¿Quién se lo va a quedar? Por supuesto que el cobrador o el vendedor, porque es al que le estoy pagando. El emisor no se queda con ninguna copia, ¿sí? Es nada más que una única copia que existe. ¿Tiene efectos jurídicos? Sí, por supuesto, porque estamos diciendo en uno cancela las obligaciones y los derechos, en el otro genera una nueva obligación. ¿Tendrá efecto contable? Sí, porque sabemos los valores. Bien, acá Tomás dice, ¿qué pasa con la chequera? La chequera en realidad es nada más que un talonario donde yo voy cortando o arrancando el cheque, pero el cheque es un único documento. ¿Qué es lo que a mí me quedará de constancia de que entregué un cheque? El cheque es una sola copia, pero ¿qué otra cosa me podría dar el vendedor para decirme que yo ya lo entregué? Porque sí necesitan tener ustedes la constancia de que entregaron un cheque. Es súper importante. Perfecto, el recibo. En vez de decir el recibo, recibí 30 pesos, dirá recibí cheque, por ejemplo, común, o recibí cheque diferido por tantos pesos, ¿sí? Entonces por eso es importante ver qué es lo que está diciendo el recibo. Si me va a decir dinero en efectivo, si me está diciendo que recibí un cheque, si me está diciendo incluso que recibí un pagaré, que lo vamos a ver ahora,
Entonces, en estos casos no me queda ninguna otra constancia porque es el original. Lo único que sí me lo podrían dar es un recibo. Pero el cheque se hace una sola copia. ¿Y de qué será este compromiso a pagar una deuda? Cheque, solo tenemos cheque común y cheque diferido. ¿Qué otra cosa podrá ser este compromiso a pagar una deuda? Bien, el pagaré, ¿sí? El pagaré es un papelito común. ¿Cuál es la diferencia con el cheque? Que el cheque está avalado por el banco. El banco, como les dije, no es que a todo el mundo les entrega una chequera, sino a determinadas personas que tienen todo un análisis, a esa persona le entregan un cheque. Si es otro, un NN de la calle que no tiene una chequera, puede firmar, sí, puede firmar y firma un pagaré. Y eso, cuidado, porque es muy importante, porque el pagaré justamente es eso, lo podría llegar a firmar cualquiera. Entonces, préstenle atención que incluso ustedes, si por ejemplo van a comprar, que siempre es el ejemplo que les doy, si van a comprar un par de zapatillas y les dicen, bueno, voy a venir a pagar de acá a 30 días, porque vienen y dicen, al sola firma, ¿sí? Al sola firma de qué es lo que estoy firmando. Cuando me dicen, sí, crédito a sola firma, justamente estoy firmando seguramente un pagaré, porque me dice, voy a pagar 800 millones de pesos dentro de 2 meses. Cada documento que ustedes firmen, chicos, tiene muchísimo valor y seguro tiene efectos jurídicos. Entonces, así les parezca que ahora están viendo nada más que un trabajo práctico, préstenle atención que cada una de todas las cosas que ustedes firman está generando o un derecho o una obligación. Entonces después yo no me puedo hacer el desentendido, sí, había comprado una zapatilla y bueno, decía crédito a sola firma y capaz no me encuentran más. No, eso está todo en el sistema, sea de donde sea, encuentran a toda la gente que piensa que era un papelito que yo fui, firmé por ahí, no saben nada más de mí. Entonces, así como era muy importante que cuando llegó el correo yo hubiera firmado y dijera, sí, estoy de acuerdo, me llegó el producto que compré, muchísimo más peso tiene esto que es un pagaré y que mucha gente firma pensando que total es un cuadernito y listo. No, el cuadernito ese vos firmaste con tu puño y letra de que me vas a venir a pagar en tal fecha. Entonces tiene mucha importancia eso. Entonces este pagaré, ¿quién lo emite? ¿Quién será el ente emisor? El comprador o pagador. Bien, el comprador o pagador. Por lo tanto, ¿quién lo va a recibir? El vendedor o cobrador. ¿Cuántas copias tenemos de este pagaré? Es un único documento, creo. De nuevo, es un único documento, o sea que igual que el cheque tenemos una sola copia. ¿De dónde me va a quedar la constancia a mí? Entonces tienen que pedir el recibo, ¿sí? Porque de esto no les va a quedar copia. Tienen que pedir el documento adicional, el recibo de que están entregando un documento. ¿Tiene efectos jurídicos? Sí, y hay veces que es muy grave porque hay gente, sobre todo hay incluso hasta municipalidades que vienen y firman en cualquier otro organismo y el intendente no se dio cuenta de que se está comprometiendo a pagar millones y millones de pesos y a él le pareció que nada, era una firmita más y listo, y no, y es un pagaré y es un documento que es ejecutable, que no tiene todo el control de un banco, entonces por eso a la gente no le presta atención o no le da la debida importancia, pero sí puede llegar a ser muy grave que después digan, no, no firmé y si saben que era su firma, capaz se olvidaron, pensaron que era una hojita más, pero es muy importante. Y acá lo último que tenemos son de los movimientos en el banco. ¿Qué me entrega a mí el banco para saber cuáles son los movimientos que yo tuve durante, no sé, de este último trimestre? Resumen de cuenta. Bien, un resumen de cuenta. ¿Quién lo emite el resumen de cuenta? El banco. El banco, muy bien. ¿Quién lo recibe? El cliente. Bien. ¿Quién es el cliente? ¿Ustedes, alguno tiene cuenta del banco? ¿Les entregan un Sí. resumen de cuenta? Por ahí ya no están mandando, antes lo mandaban en un sobrecito, como en una carta, y ahora lo mandan por mail, ¿sí? ¿Tiene la misma validez? Sí, es lo mismo, porque estamos todos intentando digitalizar. Por lo tanto, ¿quién se queda con el original? ¿Quién se queda con el duplicado? El original para el cliente y el duplicado para el banco.
Perfecto. Entonces fíjense que es la regla general que siempre el receptor se va a quedar con el original. Duplicado para el banco, ¿tiene efecto jurídico? ¿Tiene efecto contable? Sí, ambos. Ujú. ¿Y cuál podría llegar a ser? Porque si se fijan es un resumen de todas las operaciones que ustedes ya tenían. Entonces, teóricamente ustedes ya conocen esas obligaciones. Por ejemplo, si alguno se fija en su resumen de cuenta, va a aparecer que, no sé, hicieron una compra por pedido ya. Les va a aparecer el ítem, pero en realidad, ¿cuál es el documento que originó esa operación? Es el resumen de cuenta, recién ahí se están ustedes enterando, o antes ya les habían hecho una factura, ya recibieron el producto. Entonces, fíjense que el resumen de cuenta en realidad es eso, un detalle de operaciones que ustedes ya hicieron. Teóricamente, casi que no tiene ni efecto contable ni efecto jurídico, porque es nada más que el detalle de cosas que ustedes ya lo tenían identificado en función de todos estos documentos anteriores. Incluso si yo hago un cheque y lo van a cobrar, me va a aparecer ahí que ya lo cobraron, me va a aparecer tanto en los débitos o créditos del banco. Pero ¿qué pasa? No sí es como un informe, pero sí puede llegar a tener efectos jurídicos, lo vamos a ver más adelante, porque normalmente hay impuestos a todas las operaciones. Deben haber escuchado por ahí el impuesto al cheque o el impuesto a los débitos y créditos, impuesto a las actividades económicas. ¿Por qué surgen estos impuestos? Sobre todo por los movimientos de fondos, o incluso les pueden aparecer una vez por día con cada operación o recién al final del mes, y capaz ustedes no estaban enterados. Entonces si hay alguna operación que ustedes no hubieran tenido registrada y se encuentra en el movimiento del banco que efectivamente había sucedido, ahí sí va a tener recién un efecto jurídico y podría llegar a tener un efecto contable. Si hay, no sé, por ejemplo, un cheque que capaz ustedes ya lo registraron como que estaba pagado, y esa persona, no sé, lo perdió, nunca se acordó que lo tenía que ir a cobrar, y ahí se van a dar cuenta que ese cheque nunca se cobró, y ahí habrá que ver si qué pasa con la contabilidad, ¿sí? Pero si no, si es meramente informativo, no debería tener efectos jurídicos ni contables, pero hay situaciones que sí pueden llegar a generarlos. Un depósito en la cuenta del banco sería cuando ustedes van al cajero o van directamente a la caja en el banco, ¿qué les darán de constancia porque están entregando ese dinero? Bien, un ticket o boleta de depósito. ¿Quién lo emite a esta boleta de depósito? El banco. El banco, ¿sí? Si me lo está entregando un cajero y es el banco el que lo está emitiendo, de vuelta, ¿quién va a ser el receptor? Es el cliente. ¿Qué copia se queda el cliente, el original o el duplicado? Original y duplicado para el banco. Perfecto, acuérdense que esa es la regla general. ¿Tiene efecto jurídico? Sí, porque puede ser que esté yo cancelando una obligación, por lo tanto va a tener también un efecto contable. Capaz yo le debía a mi proveedor, digo, bueno, es de otra provincia, no tengo dinero como para hacerte una transferencia directamente, pero hoy tuve mucho movimiento, me pagaron mucho en efectivo, tengo la plata acá en el local, prefiero depositarlo y cancelo esa obligación. Entonces, por eso sí tiene efecto jurídico, porque puede estar cancelando alguna obligación anterior o incluso también generar derechos. ¿Qué pasa si esto que les decía yo recién? Si el banco me informa que se reduce el saldo de la cuenta o que se aumenta el saldo de la cuenta. Bien, tenemos nota de crédito y notas de débito. Si se está reduciendo, va a ser una nota de débito, porque me debitan, me sacan directamente el banco, me retiene dinero de la cuenta. En cambio, si me aumenta, capaz que es, no sé, si volvemos al ejemplo de pedido ya, yo compré, no sé, los martes hay promo con la tarjeta, después me reintegran. Entonces, si yo recupero ese dinero que me están
reintegrando, ahí por eso, por ejemplo, aumentaría el saldo de la cuenta, me van a hacer una nota de crédito. Siempre la emite el banco, siempre la recibe el cliente, la copia que va a recibir el cliente siempre es el original, el banco se queda con los duplicados. ¿Tienen efectos jurídico y contable estos dos documentos, la nota de débito y nota de crédito? Sí. Bien, sí, tienen efectos jurídico y contable porque me generan derechos u obligaciones. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Fíjense que nos llevó mucho tiempo analizar y prestarle atención, pero se van a dar cuenta que estos son todos los documentos que existen prácticamente, así que van a poder identificar en cualquier operación cuál de estos documentos recibieron y qué es lo que va pasando. Si volvemos a la cartilla, esto era nuestro trabajo práctico en el ejercicio 1. Y en el ejercicio 2 empezamos a ver esto que les estaba diciendo, de que qué pasa si me van mencionando cada uno de estos documentos y yo tengo que identificar no solo cuál es la función de este documento, sino indicar el emisor, quién es el receptor. Sería casi lo mismo que completamos recién, pero no con este ejemplo teórico de qué pasaba si era un instrumento bancario y demás, sino ya con una operación en concreto, de si yo pagué tal importe, qué es lo que me tendrían que entregar, si yo compré, qué es lo que me tienen que entregar, si recibí, qué me tienen que entregar. Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que son varias operaciones, vamos a hacer nada más que las primeras. Ustedes van a resolver las que queden pendientes, pueden ir, les recomiendo de vuelta, si les va mal en el primer intento, consultar, o incluso si fuera posible consultar antes de resolver. Por eso les recomendamos hacer en su carpeta antes de resolver la plataforma y que queden en el primero o en el segundo intento todos los ejercicios aprobados, ¿sí? Así que lo que no lleguemos a ver, lo resuelven ustedes en su casa y lo vemos después por el foro, sí o sí antes del lunes que se vence el práctico. Y vamos a ver que después en el ejercicio 3 lo vamos a ir haciendo en simultáneo. Es esas mismas operaciones, pero en el formato del cuadrito de las variaciones patrimoniales y los efectos en el patrimonio neto, ¿sí? Vamos a hacer las primeras, así una en paralelo de la otra, pero ustedes les recomiendo hacer primero todo el punto 2 para que terminen de entender cuáles son la función de cada documento y de ahí volver a analizar cada operación y ver cuáles son los efectos en la contabilidad. A ver. En un segundo que lo copio en el Excel. Y lo que sí quiero que le presten atención, que por ahí hay algunos que una misma operación puede llegar a generar 2 o más documentos comerciales, ¿sí? Entonces analicen, no necesariamente tiene que ser un único documento, así que eso prestenle atención, porque pueden haber varios documentos en una misma operación. Les muestro el Excel, lo vamos a ir haciendo en simultáneo. Fíjense que estas primeras columnas son las que ustedes tienen en el ejercicio 2. Desde esta que dice tiene efecto contable, sería lo que engancha para que analicemos las otras columnas que son el ejercicio 3. Ah, y otra recomendación, sobre todo para resolver en la plataforma,
que fíjense que hay veces que las planillas se nos hacen muy largas porque tenemos muchas columnas y no hay otra forma de mostrarlo en la plataforma. Entonces, si por ejemplo ustedes están viendo ahora hasta la columna más o menos, hasta la de pasivo que disminuye, saben que, y así sepan o no, siempre intenten correr con las flechitas del teclado o si tienen una barra para los costados, porque cuando ustedes completen en la plataforma, acuérdense que tienen que estar siempre completas todas las opciones, así sea que le corresponda una rayita, tienen que decir la rayita para que nosotros sepamos que ustedes entendieron que ahí no correspondía registrar nada. Entonces deslicen con las flechitas para completar todas las columnas, no se queden en completar nada más que las que les aparecen a la vista en la plataforma, ¿sí? Para que tengan el puntaje completo. Bien, entonces vamos con este ejercicio 2 y 3. Nos dice que vamos a detallar distintas operaciones comerciales realizadas por Compunet, cuya actividad principal es la compra-venta de insumos de computación. Para cada una de estas operaciones van a tener que ustedes indicar cuál es el documento comercial que interviene y lo vamos a completar con el ejercicio 3, que son las variaciones patrimoniales y efectos en el patrimonio neto. Van a tener que decir quién es el emisor, el receptor, cuál es el efecto de cada uno. La primera operación dice Compunet, que es el ente que estamos analizando, pide un presupuesto para memorias RAM a Compra Gamer S.A. Este es el proveedor y le informa cuáles son las características de los productos y el precio de cada uno. ¿Cuál es el documento comercial de esta operación? Nota de compra. En la nota de compra, ¿cuál era recién cuando vimos en el ejercicio anterior? ¿Qué me estaba generando la nota de compra? ¿Yo ya había decidido o todavía no tenía la decisión hecha? Nota de Estamos pedido. fijándonos en el presupuesto de... Bien, acá estamos, fíjense, dice, solicita presupuesto. O sea, yo primero pedía a este proveedor nada más, pero podría estar pidiendo muchas otras empresas. Es anterior a la nota de pedido, ¿sí? Entonces, en este caso es nada más que un presupuesto. ¿Quién lo emite? Dijimos, el vendedor, porque él es el que me va a pasar y ahí de hecho dice cuáles son las características y el precio. Lo recibe el comprador, pero todavía no tiene efecto contable, ¿sí? Es todavía previo a todas las notas de pedido y la nota de venta, no tiene efecto contable, es decir, que cuando ustedes completen todo esto va a ser rayita, 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 no tiene ningún efecto. Tampoco se completa nada en la operación porque no estamos analizando naturaleza porque no tuvo efecto contable. Es decir, que si acá dice tiene efecto contable, si dice que no, en todas las demás celdas va una rayita. Recién vamos a completar cuando sí tenga efecto contable y por eso vamos a analizar cuáles son las variaciones y cuál es el efecto en el patrimonio neto. Pero si no, hasta mientras no podemos completar nada más, ¿sí? ¿Qué dice el punto 2? Operación 2 dice que en función a lo que me presupuestó Compra Gamer, Compunet, que es el ente, remite ahora sí la solicitud de compra por 15 memorias RAM. Entonces ahora, ¿cuál va a ser el documento comercial? Una orden Nota de compra. Bien, una orden de compra. ¿Quién la emite a la orden de compra? El comprador. Perfecto, el comprador. El comprador, que es con Compunet, y el vendedor la recibe, que es Compra Gamer. ¿Tiene efecto contable? ¿Está generando derechos u obligaciones? ¿No, No. profe? No, profe. No, todavía no. ¿Y por qué decimos que todavía no? ¿Cuándo No, se no va hay a una generar? obligación aún.
Bien, porque tiene que haber voluntad de las dos partes, ¿sí? El vendedor me tiene que aceptar. Entonces, de vuelta acá, todo rayita, rayita, porque no me está generando nada, porque no hay efecto contable. ¿Qué más? Nos dice 3. Compunet, perdón, contesta. Ay, perdón, acá tachen no es Compunet, es Compra Gamer. Aquí en el punto 3 es Compra Gamer, contesta que únicamente tiene disponible 10 memorias RAM y autoriza la venta por dicha cantidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me estará, cuál es el documento comercial que estará entregando o recibiendo estas partes? Nota de venta. Bien, nota de venta. O la orden de venta es lo mismo. Quien la emite es el vendedor, la recibe el comprador, tiene efecto contable. Sí, profe. No. Todavía no tiene. Esto acá, acuérdense, es... Bueno, esto no es Compunet, era Compra Gamer. Bien, no tiene efecto, por lo tanto, todo lo demás son rayitas. ¿Qué pasa después? Nos dice que ya recibe las 10 memorias RAM. Y ahí en realidad dice Martina, pero Martina es la dueña, o sea, es como una empleada más. Cualquiera recibe estas memorias dejando la conformidad en el documento. ¿Cuál es el documento al que se está refiriendo? Remito. El remito, ¿sí? Y dice justamente la conformidad, menciona el requisito de la conformidad. Un remito. ¿Quién lo emite el remito? El vendedor. El vendedor. Se lo entregan al comprador. ¿Tiene efecto contable? No, porque no dice no tiene un valor específico. Perfecto, no tiene el valor, ¿sí? Y sobre todo, más allá de que a mí el valor me lo hayan dado en el presupuesto, seguramente lo debo conocer, por eso yo acepté hacer la compra, pero todavía no tengo el documento que respalde esa operación. No sé si capaz me están por cobrar lo del recargo por el traslado, si me están por hacer capaz de un descuento, una bonificación, yo todo eso no lo sé, por eso todavía no conozco valores, no puedo registrar nada contablemente. Bien, después nos dice que el proveedor Compra Gamer envía ahora sí el documento comercial que establece cuánto es el importe total a pagar de 25.000 a cancelar a 10 días. ¿Cuál es este documento comercial? Factura, perfecto. ¿Quién emite esta factura? El vendedor, el El comprador, comprador. ¿quién le emite? El vendedor. Vendedor, bien. ¿Y recibe? El comprador. Perfecto. Acá ya no estamos poniendo original y duplicado y eso porque lo vimos en el ejercicio anterior, pero acá acuérdense que después ya no les va a decir documento comercial, les va a decir el proveedor envía original de factura que establece el importe de 25.000 pesos. ¿Tendrá efecto contable? Sí. Y Sí, ¿por jurídico qué? también. Porque justamente esto es lo que me complementa el remito, ahora ya sé cuánto es el importe de esta operación. Y por lo tanto, si tiene efecto contable, tenemos que pensar que hay que resolver y completar estas otras columnas. Se me dice que está recibiendo una factura. ¿Qué variaciones patrimoniales se generan? Acuérdense que son estas 4 variaciones patrimoniales. Bien, Agustín nos dice un activo que aumenta y un pasivo que aumenta. ¿Cuál es el activo y cuál es ese pasivo, Agustín?
La mercadería, bien, ¿qué es esa mercadería? Porque nos está diciendo que habíamos comprado, nosotros nos dedicamos a la compraventa, acuérdense, lo básico que habíamos estado viendo antes, ¿no? Todo esto se va acumulando. Primero que se trate del ente, segundo las fechas y que esté vinculado a la actividad. O sea que si yo me dedicaba a la compra-venta de estos productos, por eso para mí es una mercadería de reventa y va a ser un activo. ¿Y cuál es el pasivo que está aumentando, Agustín? O cualquiera de los otros chicos. ¿Cuál es este La pasivo? obligación del pago que tiene el comprador con el vendedor. Y acá me dice que se cancela en 10 días. O sea que yo tengo una obligación de pagarla en esos 10 días. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Ya empezar a completar con valores, porque contablemente yo conozco los valores. Entonces, ¿cómo va a ser? 25.000 pesos en el activo que aumenta y lo mismo 25 para el pasivo que aumenta. Fíjense que acá dice importe total, ¿no? Acá nos decía cuántas memorias eran, pero que acá dice que el total de todo eso son 25.000 pesos. ¿Se genera algún efecto en el patrimonio neto? No es permutativo. Es permutativa, perfecto. Las variaciones patrimoniales tienen el mismo valor, entonces por eso no se está generando un efecto en el patrimonio neto. Completamos siempre con rayita todo, acá también. Es un efecto neutro, entonces acuérdense que acá le ponemos sí, por lo tanto todo lo demás va rayita. La naturaleza de la operación es permutativa. Vamos con una operación más. Nos dice que realiza una transferencia bancaria por 10.000 pesos desde la cuenta del Banco Galicia a la cuenta del proveedor, ¿sí? O sea, estamos hablando de componer como pago parcial de esta deuda. ¿Cuál es el documento comercial que recibo? Perfecto, una boleta de depósitos, ¿sí? Se le llama así, por más que se hagan por transferencia en el banco, por la página, o que vayan al cajero, tiene el mismo nombre. ¿Quién le emite la boleta de depósito? El banco o el cajero. Bien, el banco, ¿sí? Por más que sea el cajero, sigue siendo el banco, la entidad emisora. ¿Quién lo recibe? El cliente. ¿Tiene efecto contable? Sí. Sí, Sí, ¿y por qué? ¿Cuál es este efecto contable? ¿Cuáles son las variaciones patrimoniales que se generan? De que se hizo un depósito en efectivo y ahora figura en cuenta. Perfecto, o sea que yo tenía efectivo que ahora va a desaparecer porque directamente lo deposité. Entonces, ¿cuántas variaciones patrimoniales tengo? Dos. ¿Solo en el efectivo? Bien, ¿cuáles serían esas dos? Activo que aumenta en cuenta y después el activo que disminuye en físico. Pero el dinero a quién se está Activo que yendo a disminuye. nuestra propia cuenta. Bien, activo que Ah, no, Activo disminuye al seguro si proveedor. se está porque haciendo un efectivo. pago, disminuye el pasivo. Perfecto, fíjense que el depósito, pero está bien porque ustedes mismos también se pueden hacer depósitos al banco, pero acá nos dice que lo está mandando a la cuenta del proveedor, ¿sí? Entonces tenemos un activo que disminuye, fíjense que dice que es nada más que por 10.000 pesos, no estoy todavía cancelando mi deuda, activo que disminuye y está disminuyendo el pasivo por 10.000 pesos, ¿sí? Tengo dos variaciones patrimoniales del mismo importe, entonces el efecto es neutro, favorable o desfavorable. Neutro. Bien, neutro. Entonces, si es neutro, sabemos que todo lo demás no se completa nada, por lo tanto la operación es permutativa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta, chicos? Fíjense que se va vinculando todo lo que vamos viendo en cada uno de los prácticos, va complementando, lo vamos viendo, incluso como están viendo ahora, estamos resolviendo dos ejercicios a la vez, porque una cosa se vincula con la otra, ¿sí? ¿Qué pasa en el momento 7? Dice que estoy devolviendo dos memorias RAM al proveedor CompraGamer
que me va a enviar un documento, el documento correspondiente. ¿Cuál es este documento correspondiente? Una nota de crédito. Bien, ¿y por qué nota de crédito, no de débito? ¿Cuándo usamos una? ¿Cuándo se usa la otra? Porque se le reconoce el costo de la mercadería que... Bien, perfecto. Y fíjense que suele pasar incluso muchas veces que cuando yo tengo que devolver un producto, normalmente me hacen esto, una nota de crédito. ¿Qué significa? Que yo sigo teniendo un saldo a favor para comprar alguna otra cosa. Muy pocas son las veces que me devuelven efectivamente el dinero. Ya compraste, medio que ya compraste y ya está. La operación original me generó esto de que si yo necesito devolverlo, me va a dar otro derecho, pero ya es una naturaleza distinta, ¿sí? Entonces acá me genera una nota de crédito. ¿Y quién le emite esta nota de crédito? El vendedor. Bien, el vendedor la recibe el comprador y tiene un efecto contable. Sí. Bien, sí. Si tiene efecto contable, entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las variaciones patrimoniales que se generan? Aumento y disminución de activo. Perfecto. ¿Cuál es el activo que aumenta y cuál es el activo que está disminuyendo? Sería la mercadería que vendría siendo las memorias y sería el Bien. activo en cuenta. Ajá. Entonces tenemos, yo estoy devolviendo dos productos, yo tenía físicamente dos productos, los estoy por devolver. Por eso tengo un activo que disminuye. Y se genera este derecho, porque yo tengo ese derecho a utilizar ese dinero para cualquier otra venta, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los importes? Porque acuérdense que para tener efecto contable, yo necesito saber los valores que le voy a dar a estas variaciones. Una favorable y la otra desfavorable. ¿Cuál va a ser el importe que voy a registrar? ¿Lo conozco o no lo conozco? ¿De dónde necesito sacar esos importes? De la operación 4, Bien, ¿por qué de esa operación? porque se dice que compró 10 memorias RAM y después en el 5 dice que pagó 25.000. Bien, entonces en Sería realidad, 25.000 dividido operación 10. 4, exacto, sería de la operación 5, porque en la factura yo recién conozco el valor. Pero como antes me decía cuánto era lo que había recibido, ¿cómo lo calculo? Justamente el total de esta factura, 25.000, lo divido en 10 productos que yo había recibido, me queda que cada uno tiene un valor de 2.500. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora estoy devolviendo solo dos, va a ser perfecto, 5.000 pesos. Entonces, ¿cuáles eran las dos variaciones? Activo que disminuye por 5.000 pesos y ¿qué más? Y un activo que aumenta. Bien, y un activo que aumenta. El activo que disminuye era por las memorias estas que yo estoy entregando. El activo que aumenta sería esta nota de crédito. En realidad podría ser o considerar un activo o directamente Un resultado positivo. un resultado positivo. Vamos a tener que hacer en realidad las dos operaciones. En este caso, como todavía recién lo estamos viendo a primera vista, van a ver que después sí vamos a hacer esta registración en un asiento contable. En este caso va a ser un resultado positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, me queda este saldo a favor. Perdón, no va a ser resultado positivo, sino el pasivo. Yo podía haber tenido un activo si hubiera terminado de pagarlo. Lo hubiera tenido un resultado positivo si me hubieran devuelto ese dinero. Pero yo en realidad esta venta, acuérdense que tenía 10.000 pesos nada más pagado, de los 25, 10, o sea que no me va a generar a mí un derecho hasta que no termine de cancelar el pasivo que tenía originalmente. Yo tenía la operación original 25.000 pesos. Como entregué nada más que 10,
sigo teniendo 15.000 pesos pendientes de pago. Entonces, como a mí me queda ese saldo, en vez de decir, bueno, me debes 15, bueno, ahora nada más que me debes 10. Por eso cancelo 5.000 pesos de ese pasivo. Pero fíjense que podíamos haber tenido estas otras dos alternativas. Si yo hubiera cancelado ya mi deuda o en su momento hubiera comprado en efectivo y estaba concretada la primera operación de compra, yo esos 20.000 pesos ya los hubiera 25.000 pesos los hubiera entregado, podría haber tenido dos opciones. Uno, que me quede como un saldo a favor, ahí se hubiera generado un activo que aumenta, o dos, que me hubieran devuelto el dinero y se hubiera generado un resultado positivo. En este caso se generó el pasivo que disminuye, porque me queda todavía ese saldo a pagar. Entonces va a quedar ese saldo, pero un saldo un poquito menor. Tenemos dos variaciones patrimoniales de idéntico valor, por lo tanto el efecto es neutro y la naturaleza de la operación es permutativa. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Se entendió este último caso porque es un pasivo que disminuye? Por lo que no terminé de cumplir con mi obligación del pago y se Exacto, disminuye la sí. obligación La del pago. obligación que era la original todavía no está concretada, entonces cuando esa obligación recién se finalice, recién me podría generar a mí algún otro derecho, pero hasta mientras el que está valiendo era el de la operación principal, ¿sí? Les dejo estos tres últimos ejemplos para que ustedes lo analicen, completen en el ejercicio 2 cuáles son los documentos comerciales, el emisor, el receptor, que eso es re fácil porque es prácticamente lo que vimos en el primer ejercicio, y para que terminen de analizar ustedes cuáles son las variaciones que se generan y los efectos. Fíjense que después sí les pedimos totalizar, acá totalizamos cuántas son las variaciones del activo, el pasivo. Acá era un ente que ya estaba en funcionamiento. Fíjense que no nos dijeron nunca de una situación inicial y porque justamente nos va a tocar pocas veces darle vida a un nuevo ente. Es mucho más probable que nos toquen clientes que ya vienen en funcionamiento y hay que mantener en ritmo esa actividad, vamos haciendo nuestras registraciones. Pero entonces hay cuidado que no siempre van a tener ustedes, sobre todo en los prácticos, una situación inicial para empezar este ejercicio. Acá vinimos de determinado mes y empezamos con las actividades y lo estuvimos registrando. Entonces acá todavía no les pedimos, pero si quieren ustedes para controlar, podrían reemplazar de vuelta en las ecuaciones patrimoniales y controlar que las registraciones las hayan hecho bien, ¿sí? Esto les dejo de tarea, sí les pido de vuelta lo del tema de las preactivas, sobre todo de la 2, porque es esto de analizar variaciones patrimoniales, qué pasa si hay una alternativa, qué pasa si hay otra, y sí les pido que hagan con tiempo la carga de los 3 trabajos prácticos, sí o sí se los vamos a pedir para que puedan rendir en la semana siguiente la presentación de los 4. Estos 3 vencen el lunes, el cuarto práctico vence el domingo de la semana que viene. Así que les pido vayan estudiando, vayan haciendo todas las consultas por el foro, si puedo las vamos respondiendo por ahí, y si no las vamos a ver seguramente en la clase de repaso. Entonces, con eso, fíjense que completamos los objetivos de la clase de este trabajo práctico, que era justamente, teníamos acá de identificar estos documentos, analizar cuáles eran lo más común, que son todos los que estuvimos viendo. En función de esos documentos van a salir 1.000.000 de ejemplos, pero esos son casi todos los documentos que tenemos. Ver esto de original, duplicado, quién es el emisor, quién es el receptor, cuáles son los medios de pago, cuáles son los de la compra-venta, y de eso, en función a eso, registrar contablemente, ¿sí? Sí, bueno, espero que tengan un buen fin de semana, estudien, pónganse al día con los trabajos prácticos, y nos vemos la semana que viene con la preactiva ya del práctico 4 hecho. Acuérdense que tenemos muy poquito tiempo, así que la semana que viene traigan hecha la preactiva del práctico 4. Buen fin de semana, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, gracias. Luego.